Antártica chilena. Antes de comenzar, quisiera mencionar en el chat que nuestra directora del Departamento de Educación, doña Marlene Alvarado Arteaga, se pegó su mensaje, ¿cierto?, en el último minuto, pero ella escribe lo siguiente en el chat. Quiere saludar de manera especial al estudiante Benjamín Triviño de la Universidad de Magallanes y además finaliza saludando a todos los que están presentes y que tengamos una buena jornada. Quería mencionar aquello. Saludamos en esta ocasión especialmente a los estudiantes de pedagogía que nos acompañan el día de hoy, quienes serán los protagonistas de esta jornada. También saludar a las autoridades institucionales, a los docentes que se encuentran presentes, a los profesores del sistema escolar, comunidades educativas en general, que nos acompañan desde diferentes latitudes del país y del extranjero. Todos hemos sido testigos de los cambios vividos en el sistema educativo por la pandemia, pero también hemos sido capaces de salir adelante aprendiendo y aplicando nuevas formas de enseñar, otorgando la oportunidad de reescribir la educación online en el mundo, brindando el beneficio de adquirir nuevas competencias digitales. Las 10 experiencias pedagógicas que veremos a continuación es el fiel reflejo de aquello, donde nos muestran múltiples recursos digitales que han sido utilizados para el beneficio de los aprendizajes. Durante la mañana nos acompañarán algunos integrantes de la mesa TICFID, quienes moderarán las ponencias y evaluarán como jurado cada una de ellas, ya que premiarán 3 categorías como se mencionó anteriormente: innovación metodológica, desafíos digitales y votación popular del público. En este último los dejamos invitados a dar un like, un me gusta en Instagram a Mesa TICFID. Ahí aparecen los videos de todos los participantes y pueden hacer su aporte, su votación. Comenzamos entonces con estas experiencias pedagógicas. La primera ponencia está a cargo del estudiante Benjamín Triviño de la carrera de Pedagogía en Historia de la Universidad de Magallanes, con su ponencia Las TIC como herramientas mediadoras de saberes en la asignatura de Historia. No olvidar que tiene 10 minutos para su exposición y 5 de preguntas. Benjamín. Aló, hola, buenas. Hola, buenas a todos, ¿se escucha? Sí, se escucha muy bien. Ya, perfecto. Ahora voy a presentar. Ya. Primero que todo, muchas gracias por la oportunidad para poder exponer en esta instancia. Mi nombre es Benjamín Triviño Marimán. Actualmente estoy en 8º semestre de la carrera Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales en la Universidad de Magallanes. Y a continuación presentaré mi ponencia titulada Las TIC como herramientas mediadoras de saberes en la asignatura de Historia. Bueno, a modo de realizar un breve contexto de lo que fue mi experiencia de la práctica, ¿no es cierto? Esta se enmarcó en la denominada asignatura Práctica Pedagógica Intermedia 1, que se realizó el primer semestre del año 2022. Esta práctica se realizó en el Centro de Educación Integral de Adultos, que es bien conocido acá en la comunidad de Punta Arenas como CIA. El rango etario que conformaba el estudiantado con el que yo trabajé en esta experiencia pedagógica era de un amplio rango, ¿no es cierto?, de 17 a 52 años la composición de este curso. Esta experiencia fue desarrollada de forma presencial y, ¿no es cierto?, trabajé con lo que es los estudiantes del nivel de segundo nivel medio E. Y esta asignatura, podríamos decir, el título de la asignatura realizada responde a lo que es estudios sociales. Lo que comúnmente conocemos hoy día, podríamos decir, en el currículum nacional como historia, geografía y ciencias sociales. Bueno, en cuanto a estos objetivos que se trabajaron dentro de la experiencia, hay que hacer unas pequeñas precisiones, porque dentro de lo que es la EPJA, es decir, la educación para adultos jóvenes, podríamos decir que existe unas pequeñas diferencias en cuanto a lo que es la organización tradicional del currículum nacional. En este sentido, vemos acá primero este módulo trabajado, el módulo 1, que hace alusión al escenario internacional del siglo XX, características demográficas, culturales del mundo actual. Específicamente se trabajó en esta unidad a modo de reforzamiento, esta unidad número 1,
como inicio, ¿no es cierto?, del semestre académico en esta institución. Específicamente, la conformación del escenario internacional en la segunda mitad del siglo XX. Y, ¿no es cierto?, los ejes temáticos que se abordaron en ello guardan relación con la Primera Guerra Mundial y el periodo entre guerras. El objetivo explícito con el que se trabajó aquello fue reconocer la conformación histórica del actual escenario de la política internacional a partir de grandes procesos políticos que marcaron la segunda mitad del siglo XX. En cuanto a estas competencias digitales desarrolladas en los estudiantes, en honor al tiempo, me voy a extender brevemente en cuanto a este tipo de características. Tenemos acá, ¿no es cierto?, un nivel 6 que responde a lo que es el desarrollo de competencias digitales de los estudiantes en 3 ámbitos específicamente. Como número 1, la comunicación y colaboración digital, el cual se alcanzó el grado o el nivel de líder C1. Como segundo punto, el uso responsable, que se alcanzó acá un nivel de líder C1 igualmente. Y por último, como un tercer punto, la resolución de problemas digitales, que se alcanzó un nivel experto B2. Bueno, en cuanto al desarrollo de la experiencia y al contexto previamente abordado, vemos acá diferentes contextos, realidades y saberes previos del estudiantado, ¿no es cierto?, considerando el amplio rango etario que conforma este curso en concreto. Aquí, eso sí, bueno, a modo personal, contar un poco finalmente este problema detectado que se evidenció, ¿no es cierto?, en el transcurso de las clases. Una de ellas corresponde a lo que ustedes pueden ver en pantalla, que responde a la muestra de conceptos históricos mediante el continuo uso de la fuente escrita. En este caso, respondió a lo que es, por ejemplo, vemos en pantalla, la vida en las trincheras, ¿no es cierto?, ahí mediante una contextualización de fuente escrita. Y a continuación, la pregunta que se emana acá de los textos de estudio es la siguiente: ¿qué implicaba para los soldados vivir dentro de una trinchera? Acá puede detectar que los alumnos se vieron muy aproblemados para poder contestar esta pregunta, debido a que ellos jamás habían visto visualmente una trinchera. Entonces, a partir de aquello, se detecta, ¿no es cierto?, un desafío para enfrentar en las posteriores clases, que responde a diversificar el trabajo con fuentes de diversa índole. En este sentido, ante esta problemática detectada, la misión entonces es buscar y presentar soluciones. Como primera alternativa, podríamos ir utilizando acá los TIC, podríamos nombrar lo visual. Uno de los primeros contenidos que se ve acá en este, podríamos decir, en este periodo entre guerras, tiene que ver con los movimientos artísticos, arte abstracto, el surrealismo. Más allá claramente de nombrar este tipo de características de los respectivos artes, ¿por qué no claramente mostrarles artes en concreto, como puede ser autores como de Lidsky o de Salvador Dalí, que responden a estos movimientos de aquella época? También, ¿no es cierto?, otro contenido temático tiene que ver, bueno, acá los que conocen, podríamos decir, el currículum de historia lo saben muy bien, corresponde a los locos años 20, ¿no es cierto?, esta grande época de lujo, si podríamos denominarlo de alguna forma. Acá yo lo que traté de hacer, ¿no es cierto?, mediante estos recursos audiovisuales como YouTube, y también podríamos decir, realizar esta analogía con la literatura que existe, es realizar estas comparaciones mediante, podríamos decir, El Gran Gatsby, ¿no es cierto?, aquel libro famoso, o también la película en la que se basa el libro. En este sentido, se expuso lo que es el estudiantado, ¿no es cierto?, un fragmento de esta película, en donde da cuenta de esta vida de grandes lujos. Y por último, también otro contenido temático que se observa o que se tiene que, podríamos ir a abordar dentro de esta línea temporal, tiene que ver con el ascenso de los totalitarismos. Y nuevamente, más allá de describir cada experiencia totalitaria en base a cierto tipo de características, ¿por qué no utilizar estos recursos visuales para explicarlo y exponerlo de una mejor manera? Aquí, ¿no es cierto?, mediante, podríamos decir, discursos, análisis, podríamos decir, del lenguaje no verbal o del lenguaje kinésico de estos personajes que marcaron la agenda del siglo XX. También otro tipo de plataforma que se utilizó para el desarrollo de las clases tiene que ver con las redes sociales actuales. Específicamente acá se utilizó, podríamos decir, la plataforma tan famosa en los días de hoy, TikTok, para, ¿no es cierto?, mostrar, podríamos decir, ejemplos de estos movimientos artísticos que se marcaron en este periodo. Y es aquí donde se trata de exponer al estudiantado que si uno realiza
o utiliza las redes sociales de una buena manera, pueden ser utilizados como mediadores de saberes en cuanto a un contenido de manera muchísimo más amigable. De ahí, ¿no es cierto?, va enarbolando lo que es el título o esta propuesta que emana de esta ponencia, los mediadores de saberes. Y acá, ¿no es cierto?, vemos este ejemplo de René Magritte como una, podríamos decir, autoridad en cuanto a este campo artístico que caracterizó a esta época del siglo XX, del periodo entre guerras. Y por último, la utilización de los recursos auditivos. Nuevamente, otra característica de este famoso periodo entre guerras tiene relación con el gran auge del jazz. Entonces, para hacer, podríamos decir, acercar este contenido de manera innovadora al estudiantado, se construyó una playlist colaborativa con ellos, con ellas, en donde, acá podríamos decir, concentraba los mayores hits, entre comillas, de esta época, que iba a caracterizar finalmente al periodo. Entonces, acá la utilización de esta playlist es poder conocer estas particularidades de la época a partir, ¿no es cierto?, de la música. Y ahí, ¿no es cierto?, esa fue la playlist que se compartió, que hasta los días de hoy sigue vigente por si alguien quiere escanearlo. Entonces, finalmente todo este conjunto de herramientas, recursos audiovisuales o herramientas TIC van, ¿no es cierto?, formulando lo que es la propuesta de la presente exposición. Las TIC como herramientas mediadoras de saberes en la asignatura de historia. Y esto es algo que se da, podríamos decir, recientemente dentro de la disciplina histórica. Las fuentes audiovisuales han logrado superar cierto tipo de escepticismo, imponiéndose como una fuente válida y democrática en la investigación histórica. Y si esto se puede llegar a aplicar en la investigación histórica, he tratado, ¿no es cierto?, a partir de estas prácticas pedagógicas mediante las TIC, de también implementarlo en lo que es este campo de la educación, y no que quede restringido a un campo de investigación, de la educación histórica. A modo, ¿no es cierto?, de breves conclusiones de esta experiencia, podríamos destacar 3 ideas fuerzas a mi proceso de formación docente. Primero, este ejercicio de localización y evaluación exhaustiva de los recursos adecuados, considerando estos aspectos relevantes, bien lo mencionábamos, el rango etario, saberes previos de los estudiantes, entre otros. Como punto 2, el uso de tecnologías digitales para poder innovar en estas estrategias de enseñanza. Y por último, la presentación de oportunidades en el acceso e inclusión en el abordaje de contenidos. Y, ¿no es cierto?, como había mencionado, variar un poco en lo que es esta tradicional fuente escrita dentro de la asignatura de historia. Y podríamos decir ahora, para cerrar, estas 3 ideas fuerzas en cuanto a la formación del estudiantado con el que se trabajó, relación con los y las estudiantes, desarrollan el pensamiento crítico del uso responsable y seguro de las tecnologías digitales en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como había mencionado, por ejemplo, con el desarrollo, el uso de TikTok, si lo usamos responsablemente, puede ser un gran mediador de saberes cuanto a contenidos complejos, o que lo vemos un poco distanciados temporalmente de la clase en lo que es la clase de historia. Como punto 2, el estudiantado puede desarrollar sus capacidades de diversas maneras mediante las TIC. Y por último, que la presentación de los contenidos mediante diversas fuentes TIC propician un ambiente de participación, ¿no es cierto?, en cuanto a ahí la activación de los saberes previos para poder dar sus diversas opiniones en los contenidos que se estén abordando en clases. Aquí ya es mi presentación, no sé si tienen alguna pregunta, consulta, comentario a todos los presentes. Muchas gracias, Benjamín, por tu presentación. Sí, a veces se pega a ratitos en este último minuto. No sé cómo está el audio, pero no olvidar que nos encontramos en una zona extrema y que a veces tenemos... bueno, ahí Benjamín felicitan. Ah, perfecto, qué bueno. Gracias, Ángela. Ahí felicitan tu presentación, tu ponencia, Benjamín. Y hay una noción que sería importante que profundices, porque tú mencionas las TIC como mediadoras de saberes. Si puedes profundizar este concepto de mediación y de saberes un poquito para explicar, por favor. Sí, bueno, como ¿no es cierto?, tratar de hacer esa analogía de
mediadores de saberes, tenemos que posicionarnos igual, podríamos buscar un sinónimo acá, ¿no es cierto?, el puente de los saberes. Acá podríamos, a diferencia quizás de otras plataformas tradicionales como el Kahoot, que es más interactivo con el saber mismo, lo que yo traté de proponer dentro de mi experiencia pedagógica es que las TIC funcionaran como un puente para poder llegar a estos distintos saberes. Digo saberes y no conocimientos o contenido en cuanto a lo largo de esta presentación, finalmente porque considero que estos saberes también tratan de englobar lo que es las experiencias pruebas de los estudiantes. Acá igual profundizo un poco. Como mencioné, ¿no es cierto? Dentro del estudiantado con el que trabajé habían personas de un amplio rango etario. Hay personas que eran ex militares. Entonces, como estamos viendo Guerra Mundial, inevitablemente no puede, da espacio para que ellos puedan compartir sus experiencias en cuanto a la forma, ¿no es cierto? Un poco de estos acontecimientos, experiencias previas, comentarios y opiniones de índole personal en cuanto a este tipo de acontecimientos. Entonces, como también había mencionado en las reflexiones hacia el estudiantado, que estas TIC, como mediadores de saberes, lo que hacen es fomentar este tipo de participación. Finalmente, pueden ayudar muchísimo a lo que es la asignatura de historia para poder presentar este tipo de saberes que se dan principalmente en el periodo entre guerras de una mejor manera. Perfecto. Muchas gracias, Benjamín. A continuación, dejo con ustedes a Santiago Cabezas. Él es director de práctica de la Universidad de las Américas y además miembro de la mesa TICFIT, que va a continuar con las siguientes presentaciones.